Buenas noches, doctor, a los asistentes también. Bien, continuando con las actividades de la Jornada Científica Local, SOCIEMU 2021, tenemos la ponencia de lectura del EKG, presentada por el doctor Johnny Paula Buenarranilla, que es médico cardiólogo en el Hospital Regional de Pucallpa, docente de la Universidad Nacional de Ucayali, coordinador de residentado médico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y proveedor e instructor de PHTLS. Doctor, le agradecemos por su ponencia y le damos pase para continuar. Listo, buenas noches doctores, buenas noches queridos alumnos. Quiero agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Definitivamente este es, creo que, el cuarto año que estoy con ustedes y les agradezco siempre tenerme en consideración para poder darles algunos alcances al respecto de algunos temas que podemos tocar para ustedes en forma básica y acorde. Esta vez vamos a hablar sobre lectura de electrocardiografía normal, ¿no? Electrocardiografía es un tema bastante amplio. He tratado de coger la parte que corresponde a entender cómo funciona el registro electrocardiográfico y las alteraciones, mejor dicho, los cambios a nivel del estudio de voltajes para poder entender un electrocardiograma normal. Listo, empezamos. Se escucha bien, veo. No creo que tenga ningún inconveniente, ¿sí? Empezamos entonces. Electrocardiografía básica y normal. Hace más o menos 3 semanas, si no me equivoco, Tim Cook, en seguimiento a lo que hacía Steve Jobs, ha hecho presentaciones sobre los avances de los dispositivos de Apple. Y lo hace pues en grande, ¿no? Lo hace a nivel mundial. En 1903, William Einthoven hizo una presentación similar de su aparato de electrocardiografía. Un aparato bastante amplio, extenso, pesado, que requería para su funcionamiento la participación de varias personas. Este aparato es el que actualmente utilizamos para hacer electrocardiografía, obviamente con algunos cambios en relación a la tecnología que se aplica para el principio básico, que es el mismo que se mantiene desde aquella época. Entonces, gracias a él, lo que antes era los registros de la actividad eléctrica del corazón básicos, en donde no se podía distinguir trazados, como es este trazado de aquí, en donde se observa en este trazado de aquí, donde se observa un trazado de un electrograma capilar. No se podía distinguir los trazados, básicamente se veían algunas elevaciones en relación a unas ondas de incremento de voltaje, pero Einthoven en 1903 ya definió un trazado diferente, donde se podía distinguir algunas ondas cuyos deflexiones las bautizó con letras del abecedario, y se pudo entender por fin cómo se comportaba eléctricamente un corazón. En base a esto, William Einthoven utilizaba electrodos que para esa época eran sales disueltas en líquido, en donde se sumergían los miembros de la persona y se podía generar el registro electrocardiográfico a nivel de superficie del corazón. Entre 1960 y cuando falleció en 1927, 3 años antes se le dio el Premio Nobel de la Medicina, puesto que para esa época, aparte de haber modificado la mejor forma del registro electrocardiográfico a nivel de la superficie del ser humano, él escribió un libro en el cual describió las primeras alteraciones electrocardiográficas y tipificó algunas características que hasta ahora, incluso algunas de ellas todavía se tienen vigencia. Este galvanómetro, que es el nombre correcto que se debe de utilizar en honor al que describió por primera vez estos cambios de voltaje, que se pudo medir cambios de voltaje, fue Luigi Galvani, que es el padre, por cierto, de la electroquímica y de la biofísica. Einthoven nos dio al mundo a conocer la mejor manera de describir un trazado electrocardiográfico. Entonces, antes de él, August Waller y Littmann, que eran los que utilizaban
el electrograma capilar, que fue, básicamente era una columna muy delgada de mercurio y alrededor bañada por ácido sulfúrico. Se determinaba discretos cambios, ya que el voltaje que genera el corazón es muy bajo en cuanto a su detección. Tenía que ser utilizado aparatos muy sensibles que para la época eran bastante difíciles. En cambio, Einthoven lo que hizo fue utilizar el electrograma, que ahora lo bautizó como electrocardiograma, de cuerda, ¿no? Entonces él utilizó una cuerda muy delgada, aparentemente de cuarzo, la cual tenía imanes a los costados y generaba pues unas detecciones apenas se generaba un cambio de voltaje a nivel de esta cuerda muy delgada. ¿Por qué EKG, no? ¿Y por qué ESG? EKG es porque Einthoven pues nació en una colonia en las Indias, actualmente en Indonesia, de Holanda. Entonces, en el idioma holandés es una rama pues del germano, ¿no? Por eso en esa época el electrocardiograma se escribía con EKG, que actualmente todavía se utiliza, ¿no? Incluso en las órdenes que varios de nosotros los médicos hacemos ponemos EKG, o algunas veces ponemos ECG, ¿no? El ECG a veces se confunde con electroencefalograma. Pero bueno, esa es la razón. Listo. Desde 1901, en donde ya se presentaba pues un aparato de electrocardiografía, un electrocardiograma, que era un galvanómetro dirigido específicamente para la detección de la actividad eléctrica del corazón en superficie. Ha ido cambiando el electrocardiograma, ¿no? En los años venideros, lo que se fue viendo era de que este equipo, que antes era fijo, se volvió portátil, y la primera empresa que masificó su venta fue Cambridge Scientific Instrument, que era fundada en 1881 por el hijo menor de Charles Darwin, y lo que hizo él fue vendió en forma comercial por primera vez estos aparatos en el año 1908. Luego de ello, se diseñaron lo que conocemos ahora como electrodos, ¿no? Porque antes los electrodos eran, ya sabemos, eran vasijas conteniendo sales. Y en 1930 ya se utilizaban los llamados electrodos, que eran ya hechos de plata, ¿no? Y las diferentes extensiones que tienen los electrodos, que son autoadhesivos, que son aparatos de succión o pinzas, ¿no? Que es lo que utilizamos actualmente. Posterior a ello, bueno, se utilizaban ya los aparatos portátiles con pesos de primero 27 kilos, luego bajaron a 5 kilos, luego a 2 kilos. Y actualmente vamos a ver cómo ha avanzado esto, ¿no? El principio es el mismo, ¿no? Básicamente voltajes que generan una variación en un estilo y el estilo inscribe su trazado. Antes eran en papeles térmicos en donde se escribía un trazado por calor de las variaciones de voltaje sobre un rodete que iba generando un tránsito del papel. Para allá los cardiólogos antiguos pues andaban con esos aparatitos con una agujita que iba moviéndose y iba generando el registro por calor, ¿no? Ya luego se digitalizó el principio de los electros. Ya para el 2001 venían estos aparatos con diferentes medidas, calibraciones, etc. Y después vinieron los softwares de procesamiento de señales digitales electrocardiográficas, ¿no? Que ya pues hay bastantes de esos ahora en el mercado. Y se conectaban a una computadora y básicamente lo que hacían era hacer el registro y el procesamiento de las señales en una computadora, ¿no? Eso fue ya para el 2003, ¿no? Y lo que ha venido ahora, y justo estaba revisando algunos equipos, son estos, ¿no? Son unos aparatos pequeñísimos conectados a unos ramales o electrodos, y estos generan información a cualquier dispositivo electrónico a través de Bluetooth, y se puede ya hacer procesamiento de estas imágenes y almacenamiento, sobre todo en forma digital. Entonces, esto ha ido cambiando y bueno, es lo que tenemos. Listo. Pero entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Básicamente es el registro de los potenciales eléctricos que produce el corazón, obtenidos en superficie. Ojo que, ¿por qué es importante este concepto de superficie? Porque todo lo que es intracavitario, porque se pueden colocar electrodos dentro de las cavidades, por ejemplo, a nivel del esófago, por ejemplo, por los vasos venosos o arteriales, se puede llegar a diferentes zonas del corazón. Estos son electrogramas, ¿no? Es utilitarios que se manejan para ser mucho más precisos y en zonas de menor extensión para procesos como ablaciones,
etcétera, que utiliza la electrofisiología, que es una rama de la cardiología, ¿no? Entonces, entendamos que la electrocardiografía pues, son registros en superficie a través de un electrocardiógrafo, que utiliza los siguientes aditamentos, ¿no? Está el electrocardiógrafo en sí, que es un amplificador de la señal que captan los electrodos. Entonces tenemos electrodos, que son cables que van dirigidos hacia los 4 miembros, y 6 cables que van dirigidos al área precordial en posiciones ya definidas, ¿no? Siempre se habla de pues, el electrodo o el cable rojo. En realidad hay que leer la letra porque los colores son variables, no es estándar, pero la mayor parte tiene el electrodo de color rojo para el brazo derecho, el color amarillo para el brazo izquierdo, el de color verde para la pierna izquierda, y el negro, que vendría a ser algo así como una tierra, va para la pierna derecha. En el caso de las derivaciones de precordio tenemos desde V1 hasta V6. El V1 está ubicado en el espacio parasternal intercostal, intercostal 4, parasternal derecho. Al frente, en el parasternal izquierdo, está el V2 o el V2. El V4 está en la línea medio clavicular para el quinto espacio intercostal, y el V3 está entre el V2 y el V4. El V5 es más o menos entre el quinto y sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, y el V6, línea axilar medio. Esas posiciones son estándares. Sobre eso existen algunas nuevas posiciones, por ejemplo, los electrodos que evalúan la cara posterior del corazón. Ahí tenemos en la escápula, perdón, en la línea axilar posterior el V7, en la escápula el V8, y a nivel de la columna vertebral el V9 o el V9. Y si queremos hacer electrocardiografía de las cavidades derechas del corazón, específicamente el ventrículo derecho, lo que hacemos es una imagen en espejo, invertimos todos los electrodos, los ponemos para el otro lado, y utilizamos el B3R y el B4R, que son mucho más específicos de la estructura o de electricidad que genera el ventrículo derecho. Sobre ello, también hay nuevas posiciones que podemos utilizar en superficie. Está Lewis, la Fontaine, etcétera, que son específicas para ver algunas características de algunas regiones menos extensas en el corazón. Por eso es importante saber que lo que estamos viendo acá es lo básico en la electrofisiología cardíaca. Entonces, más o menos para que entendamos, los cables que ven arriba, esos son los, digamos, la parte cruda, ¿no? El basal de los electrodos. Sobre estos existen aditamentos que generan extensión y mejoras para la adhesión. Tenemos los aditamentos para succión, que son esos chuponcitos que ustedes ven ahí, y que se utilizan para zonas planas o superficies planas en donde no hay donde generar adhesión, y estos se utilizan para el precordio. Y los aditamentos o extensiones pinza, que son utilizados para los miembros, ¿no? Si se fijan, sobre el plástico hay unas extensiones de metal, que es donde ingresan los electrodos para generar la adhesión y el registro en superficie. Esto es algo más. No se olviden de la tierra, ¿no? La tierra de los aparatos que tiene que tener, porque a veces los artefactos que presentan estos equipos básicamente son porque no tenemos una buena toma de tierra, y en los hospitales debe de existir unos sistemas de tierra chequeados, testeados por los ingenieros eléctricos, que son los que hacen esos trabajos, ¿no? Listo. Luego tenemos que tener en cuenta que tenemos para el registro pues un papel donde se hace el registro. En forma digital estos papeles están en las computadoras, ¿no? O sea, básicamente es el mismo principio del papel milimetrado, ¿no? Milimetrado porque cada cuadradito pequeño pues mide 1 milímetro por 1 milímetro. Y cada 5 cuadrados pequeños de 1 milímetro genera una línea gruesa, como verán. Y esa línea gruesa define 5 por 5, 5 milímetros por 5 milímetros. Y cada 5 de esos cuadrados de 5 milímetros define una marca o un punto, como ven en el electrocardiograma de arriba, en donde se observa que cada 5 cuadrados de línea gruesa o medianos de 5 por 5, eso define un segundo. Si el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Entonces, si la velocidad de recorrido del papel es estándar, porque normalmente un electrocardiograma se hace a esa velocidad de registro, acá en Estados Unidos, en Europa o en China, pues
la estandarización define dos cosas: la velocidad de recorrido del papel a 25 minutos por segundo y la amplitud del registro, que es 1 centímetro, que equivale a 1 milivolto. Entonces, si la velocidad de recorrido del papel es de 25 milímetros por segundo, significa que en 25 milímetros, entre punto y punto de registro hay un segundo. Los cuadrados de 5 por 5 tendrían 0.2 segundos. Y los cuadrados de 1 milímetro por 1 milímetro, en recorrer ese espacio en el papel, se definiría una distancia, un tiempo de 0.04 segundos, o lo que equivaldría a 40 milisegundos y 200 milisegundos respectivamente. En cuanto al voltaje, dése cuenta que normalmente es 1 centímetro, es decir, 10 cuadrados pequeñitos o 2 cuadrados medianos. Eso define el voltaje de la inscripción. Para cuando hagamos lectura van a ver que esto es lo más importante. Y observen en el lado del, derecho inferior de la pantalla, van a encontrar de que tienen un marcador o una referencia, que es la que define a qué voltaje y a qué velocidad está corriendo el papel, como vamos a ver más adelante. ¿Para qué cosa hace el electrocardiograma, no? El electrocardiógrafo lo que hace es detectar la electricidad que el corazón produce. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el corazón genera actividad eléctrica en todas sus células, pero sobre todo en las células células de conducción eléctrica, que son células estructuralmente similares, pero que tienen algunas características moleculares diferentes. Entonces, en las células del corazón, en el nodo sinusal, en los haces internodales, en el nodo auriculoventricular y en los fascículos después del haz de His hacia el lado derecho y el lado izquierdo, en todas esas zonas hay un sistema de electricidad Doctor, no se le escucha, doctor, disculpe. Doctor, ¿me escucha? Sí, doctor, se lo escucho. Listo. A ver. Ya, bueno, no sé hasta qué punto me escucharon, porque me comunicó la doctora que
creo que nos hemos quedado por acá. ¿Vimos la parte de vectores, doctores? No, doctor, se queda en la diapositiva anterior, si no me equivoco. ¿Cuál? ¿En esta? No, anterior a esa. En la 12. Esta En es la esa, 12. doctor. En esa, Ya, doctor. listo. Ok. Bueno, disculpas, doctores. En todo caso, vamos a retomar esta parte. El electrocardiógrafo lo que hace es detecta cambios de electricidad, corrientes de electrones. Y estas corrientes son secundarias a las variaciones de voltaje que se producen al momento de que se desplazan los electrolitos en la membrana del miocito, de la célula miocitaria, ¿no? Entonces, estos desplazamientos o el potencial de acción que se genera va a generar estas corrientes de electrones, la cual va a tener una dirección y sentido respecto a que cada célula va comunicando esta corriente a otra, y se va generando pues una fuerza o un vector de electricidad. Este vector o esta suma de estos vectores va a generar una resultante, y esa resultante eléctrica es la que el electrocardiógrafo identifica, y lo hace a través de los electrodos. Entonces, dependiendo de la posición de los electrodos, se van a generar inscripciones. Entonces, si observamos esta figura, en el punto 1, vamos a ver que cuando la corriente llega al septum interventricular, se va a generar un vector dirigido hacia abajo y hacia la derecha, llamado el vector Q. Conforme avanza la corriente en el punto 2, se va a generar un vector que representa la despolarización del ápex ventricular. Como la masa del ápex ventricular es predominantemente izquierda en un corazón normal, el vector va hacia abajo y hacia la izquierda. Es el llamado vector R, y que por masa es el que tiene mayor magnitud. Luego la corriente va a través de las paredes laterales. Como la pared lateral izquierda es mucho más en cuanto a masa respecto a la derecha, se produce un vector dirigido de abajo hacia arriba y hacia la izquierda, o incluso hacia 90 grados, llamado vector S. Entonces, conforme va avanzando la electricidad, se van generando nuevos vectores, los cuales son detectados en forma progresiva, y se genera una inscripción. Pero la inscripción depende de cuál sea el electrodo que está observando el trazado. Si el electrodo que observa el cambio de voltaje detecta que la corriente es nula, se genera en el trazado una línea de base o llamada línea isoeléctrica, en donde se verifica que no hay actividad eléctrica. En cuanto el electrodo detecte una corriente de electrones dirigido hacia su posición, se va a inscribir en forma positiva, o va a generar una deflexión en el trazado positiva. Cuando la corriente de electrones se aleje del electrodo que está observando, se va a generar una inscripción o deflexión de tipo negativo. Veamos aquí entonces. El vector P representa a la suma de los vectores P de la aurícula derecha y el vector P de la aurícula izquierda. Como resultante se da el vector P, que es un vector que va de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Va dirigido de nodo a nodo. Este vector más o menos desciende a 60 grados en el plano cartesiano o en el plano exaxial que utilizamos para la inscripción de las derivaciones que vamos a explicar dentro de un momento. Luego del vector P se van a producir tres vectores, como dijimos. El vector Q, que representa la despolarización del septum interventricular, la parte basal. El vector R, que representa la despolarización del ápex del ventrículo, de ambos ventrículos, pero como el ventrículo izquierdo es de mayor masa, jala hacia ese lado. Entonces también es un vector que va de atrás hacia adelante, de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Y luego viene el vector S, que es la suma de las despolarizaciones de ambas paredes libres, y que por masa también va dirigido hacia el lado izquierdo. Listo. En cuanto al vector P, el vector P es la suma de vectores, de subvectores derecho e izquierdo. Y observen en la inscripción, en realidad la onda P es la suma de dos ondas. La onda de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Y da una imagen de, si observan ahí, una imagen como de doble punta o joroba de camello, con la joroba inicial pequeña y la joroba secundaria un poquito mayor. Cuando hagamos descripción de ondas vamos a hacer un poco más, pero para entenderlo es así como se fusiona y se genera una resultante. Esa resultante es la que detecta el electrocardiograma. Cuando esta corriente, y el electrocardiograma lo que va a hacer es detectar la actividad en el electrodo o en la derivación, en este caso vendría a ser D2, ¿no? Listo. Si nos vamos más abajo, seguimos en la derivación de 2, entonces vamos a ver que la onda
el vector Q es contrario al vector, se aleja del vector, por eso es que en el trazado electrocardiográfico se va a inscribir una onda negativa. Luego viene la R, que es la despolarización del ápex. Esta es una gran onda, tiene gran magnitud y se dirige a 60 grados. Por eso es que vamos a encontrar una gran onda R. Luego tenemos la onda S, que es una onda que despolariza las paredes laterales y que va en contra se aleja la electricidad de la derivación de 2, por eso se inscribe negativa. Entonces tenemos una onda P, despolarización auricular, un segmento ST de tranquilidad eléctrica, luego viene una onda Q de despolarización del septum interventricular, luego una R que es el ápex, y luego una S que es paredes laterales. Y después de eso viene la onda T, que es una onda de repolarización. Entonces más o menos es así como se va inscribiendo el trazado. Y les vuelvo a repetir, esto depende mucho del electrodo que esté evaluando. En cuanto al papel, lo que va a hacer es que va girando el papel a velocidad constante, 25 metros por segundo, y un estilo va generando un registro de las variaciones de voltaje que se van dando en el corazón y se van generando los trazados. ¿Qué derivaciones vamos a utilizar entonces? Habíamos dicho que tenemos 4 electrodos en miembros. Esos 4 electrodos de miembros, el rojo, el amarillo, el negro y el verde, lo que van a hacer es detectar la actividad eléctrica en el plano frontal, como si tuviéramos si nos ponemos de frente, este plano que va a detectar la actividad eléctrica de estas derivaciones es frontal. Entonces, el electrodo que va en el brazo derecho, rojo, al electrodo que va en el brazo izquierdo, con negatividad de donde viene, del rojo, y positividad hacia donde va el lado amarillo, el derecho, el izquierdo, perdón, el vector amarillo, el electrodo amarillo, tenemos la derivación D1, dirigida hacia 0 grados y a más o menos 180 grados. Del electrodo rojo dirigido hacia la pierna, el negro, como es tierra, no se considera. Del electrodo rojo dirigido a la pierna a 60 grados, se encuentra la derivación D2. Del electrodo amarillo, del brazo izquierdo, dirigido a la pierna izquierda, tenemos el electrodo, la derivación D3. Entonces, estas derivaciones que tienen un polo positivo y un polo negativo son las llamadas derivaciones bipolares del plano frontal, D1, D2 y D3. Y estas lo que hacen es, si las pasamos al plano cartesiano o hexaxial, esto va a inscribir en el trazado el conocido llamado triángulo de Einthoven, original ya descrito anteriormente. Entonces, si vamos al plano hexaxial, vamos a tener que D1 va dirigido a 0 grados, D2 va dirigido a 60 grados, y D3 va dirigido a más 120 grados. Entonces, en 1934 se agregaron 3 derivaciones de plano frontal más. Las agregó Wilson. El problema era que cuando se agregaron estas derivaciones, eran de un voltaje tan bajo que no se podía definir o discriminar en las inscripciones que se daban. Por lo tanto, estas derivaciones, llamadas derivaciones B o V, se les agregó 1.5 veces voltaje, de tal manera que la amplitud de este registro ya más nítido y comparable con las derivaciones de 1, de 2 y de 3 bipolares. Esta inscripción le agregó el A de Augmented y lo hizo Goldberger, el cual añadió a las 3 derivaciones originales 3 derivaciones adicionales que salían del centro eléctrico que generaban las 3 derivaciones de 1, 2 y 3, generando solamente un polo, el polo dirigido hacia el lado derecho como ABR, hacia el lado izquierdo como ABL y hacia el lado inferior como el ABF, de Right, Left and Foot. Entonces ya teníamos de 1, de 2 y de 3 derivaciones bipolares en el plano frontal. Y estas combinadas con las del plano frontal de bipolares y unipolares, tendríamos ya en el eje hexaxial, tenemos en D1, en 0 grados D1, en 60 grados D2, en 90 grados ADF, en 120 grados D3,
en menos 30 grados ABL y en menos 150 grados ABR. Con sus correspondientes prolongaciones negativas, ya podríamos decir que estamos observando el corazón cada 30 grados. Entonces la observación es mucho más minuciosa. Nos hemos distribuido los puntos de observación del corazón en forma equidistante y tenemos un poco más de minuciosidad en cuanto a su registro. En el caso de las derivaciones del plano horizontal, ya habíamos descrito B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas miran al corazón en el plano horizontal. Entonces cortan al corazón en dos partes, la parte superior y la parte inferior. En cambio, las derivaciones frontales cortan al cuerpo en planos anterior y posterior. Pero además de ellas tenemos algunas otras derivaciones. Las derivaciones ortogonales, X, Y y Z. Entonces, estas nos van a dar una idea de cómo podremos ver un poquito más minuciosamente el electrocardiograma. En cuanto al electrocardiograma estándar, esta es la disposición en un ser humano, ya saben cómo se colocan los electrodos. Ahora, ¿qué vamos a hacer para leer un electrocardiograma? Todo lo anterior era introducción, ahora recién vamos a empezar a ver cómo se lee un electrocardiograma. Entonces verifiquemos. Lo primero que tienen que hacer para leer un electrocardiograma es, 1, verificar. Antes de siquiera ponerse a leer el electrocardiograma o intentar una interpretación electrocardiográfica, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el electrocardiograma sea de la persona a la cual estamos evaluando. Entonces verifiquen que esté puesto el nombre del paciente, la fecha y la hora de la toma del estudio. Casi siempre, doctores, ustedes no van a ser las personas que hagan el electrocardiograma. Pero obviamente cuando lo puedan hacer, háganlo ustedes mismos, porque en realidad la mejor forma de confiar en la interpretación electrocardiográfica es cuando uno mismo hace el estudio. Pero en los grandes hospitales se van a dar cuenta de que esto no sucede así. El que lo hace es el personal técnico, el enfermero o el interno de medicina. Entonces, yo lo que les sugiero es apenas hagan el electro, hagan un registro inmediato del nombre, de la fecha y la hora del registro. Otra cosa que tienen que registrar es la condición de la toma. ¿Qué significa la condición de la toma? Los electrocardiogramas van a depender mucho del momento en que se haga. En la emergencia, lo más importante en el electrocardiograma, en el caso de pacientes que vengan con dolor torácico, es hacer el electrocardiograma cuando el paciente venga con dolor de pecho. Entonces, lo primero que hacen cuando uno llega a la emergencia al paciente es colocarle un analgésico, un nitrato, y se perdieron la oportunidad de hacer el diagnóstico exacto del problema del paciente. Entonces, la recomendación siempre es, doctor, hacer el electrocardiograma durante el momento en el que el paciente tenga el dolor. Y si lo hacen, colocar en el electrocardiograma paciente con dolor, tanto sobre tanto. Una evaluación o categorización subjetiva de la intensidad del dolor también. Y si es que le han hecho en la emergencia el electrocardiograma después de una cardioversión, pongan el electrocardiograma postcardioversión. O si le han hecho el electrocardiograma después de un nitrato, pongan ahí el electrocardiograma después de un nitrato. O de repente cuando el paciente está en crisis de hipertensión, cuando el paciente está en fiebre, cuando el paciente está agitado, convulsionando o con un dolor de contracción uterina en el caso de gestantes. Todo eso nos ayuda a interpretar mejor el trazado electrocardiográfico. También qué medicamentos está recibiendo el paciente, porque de repente recibió un nitrato, recibió de pronto un antiarrítmico, de pronto un parasimpaticolítico, entonces, o analgésico. Eso también nos puede ayudar a entender los cambios electrocardiográficos en los controles de los trazados que podemos ir solicitando hora a hora, minuto a minuto o día a día. Eso puede ser importante. Permítame un ratito, voy a cambiar los auriculares. ¿Me escuchan, doctores? Confírmenme, por favor. Se escucha abajo, doctor. Se escucha abajo, doctor. Sí, eso lo quiero cargar. ¿Ahora me escuchan? Se sigue escuchando bajo, doctor. Se sigue escuchando bajo, doctor. Denme 2 minutos. Me quedé sin energía en el
¿Ahora me escuchan? Ahora sí se escucha, doctor. Ahora sí, Listo, doctor. listo. Entonces, sigamos. En cuanto a la calidad de toma, entonces ya hemos verificado el nombre, la fecha, la hora, la condición de la toma y la relación con algunos medicamentos. En cuanto a la calidad de toma, antes de evaluar el electrocardiograma, ustedes tienen que verificar de que esté bien hecho. Y en relación a eso, hablamos de la técnica de la toma o la capacidad que tiene el personal que hizo el registro de, del electrocardiograma. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la presencia o ausencia de las 12 derivaciones. Entonces tenemos que ver, son 6 derivaciones en el plano frontal y 6 derivaciones en el plano horizontal. Entonces un electrocardiograma tiene que tener las 12 derivaciones. No que yo puedo leerla con D1 ABL es suficiente para mí. Miren, en realidad, si algo he aprendido es que los que más se demoran en hacer la lectura electrocardiográfica son los electrofisiólogos, que dentro de la cardiología son los mejores y los que tienen especialidad pues en eso, ¿no? Meter en cuanto a la lectura electrocardiográfica. Lo importante es que tengan las 12 derivaciones. Otra cosa que tienen que tener en cuenta en cuanto a la calidad de toma son la presencia de los artefactos. Y ahí están alteraciones de la línea de base, temblor, ausencia de tierra en el electrocardiógrafo, los cambios de las posiciones de los electrodos, la alteración el movimiento de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y recién, una vez que hemos descartado todo eso, vamos a la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Estandarizar significa acordar, ponerse de acuerdo todos en que una eventualidad sea la misma respecto al registro. En el caso de los electrocardiógrafos, la estandarización se refiere a la velocidad de salida del papel y al voltaje de registro. En el eje de las ordenadas vendría, o el eje vertical, vendría el voltaje, y en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, vendría la velocidad de recorrido del papel. Ya sabemos, 25 minutos por segundo, y ya, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, Sí, ahora doctor. sí se le escucha. Ya. ¿Esta lámina ya la vieron? No, Sí, doctor. diga, doctor. No, doctor, no todavía. Esta. Sí, doctor. Ahí está. Ya, les decía que en cuanto a verificar, teníamos que ver eso, y otras cosas que me olvidé decirles es la edad, el sexo y la raza, ¿ya? Porque la edad determina algunas variaciones o características electrocardiográficas muy particulares de los niños, de los adultos y de los ancianos. La estructura torácica, en gordos, en flaquitos, en normolíneos, pues las características de la toma también. Otra cosa, estructura torácica, ¿no? Una cosa es un tórax excavado, un tórax en quilla versus un tórax normal. También las condiciones estructurales anatómicas de las vísceras intratorácicas, en pacientes neumonectomizados, etcétera, en pacientes enfisematosos, en obesos. Entonces, todo eso va a generar en el trazado, en el caso de mujeres, las mamas, ¿no? Prótesis mamarias, por ejemplo. Eso puede generar también alteraciones del registro electrocardiográfico. Las neoplasias con extirpaciones de tejido mamario
Todas esas alteraciones tienen que ser puestas en el electrocardiograma para poder hacer una interpretación adecuada. Listo. En cuanto a ya la lectura del electrocardiograma, tenemos que tener en cuenta el ritmo. Lo más importante en el trazado es identificar ritmo sinusal. Todavía no lo vamos a ver, solamente vamos a describir en esta parte si el paciente está en ritmo sinusal o no está en ritmo sinusal. Luego pasamos a la frecuencia cardíaca, luego al eje eléctrico del QRS en el plano frontal, luego ondas, intervalos y segmentos, entre las ondas PQRS, T y U, y entre los intervalos PR y QT. Y dentro de los segmentos el PR y el ST. Luego vienen las arritmias y al final algunas alteraciones que pudieran ser significativas respecto a las que no hayamos descrito. Vamos a ver primero un ejemplo de calidad de toma. En este electrocardiograma, observen, de repente alguien quiere intervenir, qué cosa es lo que se observa aquí. Si me interrumpe no hay problema. Pero aquí lo que vamos a observar es, en la parte de calidad de toma, observen aquí que en el trazado electrocardiográfico lo normal es que ABR esté siempre negativo respecto al resto de derivaciones. Porque ABR está a menos 120 grados. Le da la contra a D1, le da la contra sobre todo a D2 y también a ABF. Ese perpendicular con ABL y con D3. Pero B1, D1, D2 y ABF tienen que ser contrarios a ABR. Y si observan, aquí tenemos, observen aquí, en el trazado, ABR es positivo. Miren aquí, tienen una onda P positiva, un complejo QRS positivo y una T positiva. En cambio, ABL es negativo, tiene una P negativa, una T, una R que se convierte en una S y una T negativa. Lo cual define de que al paciente no se le hizo un trazado electrocardiográfico normal. Otra cosa que observamos es que D1 es negativo. Entonces, cuando ustedes tengan un ABR positivo y un D1 negativo, lo más seguro es que a este paciente le hayan cambiado la posición de los electrodos, el rojo por el amarillo, ¿sí? Entonces, en vez de ponerle el electrodo que tenía que ir en el brazo derecho, se le pusieron en el izquierdo, y el del izquierdo se le pusieron en el derecho. ¿Cuál sería el problema si nosotros hacemos una lectura de este electrocardiograma? Que primero el eje cambiaría hacia el lado derecho. El eje sería al lado derecho, ¿no? Y algunas alteraciones de estructura, en este caso, el D1 sería invertido. El D2 no sería D2, es D3. El D3 no es D3, es D2. El ABR no es ABR, es ABL. Y el ABL es ABR. El único que conserva su posición es el ABF. ¿Se puede leer el electrocardiograma? Sí se puede. Incluso cambiando el rojo por el verde o el amarillo por el verde, se puede leer. Pero para una persona que no tiene experiencia en la lectura, puede cometer el error de pensar que este electrocardiograma es patológico en un paciente que tiene un electrocardiograma o un corazón normal. Entonces veamos ahí. Cambio el brazo derecho por el brazo izquierdo, ¿no? Negativo en D1 y positivo en ABR cuando debería ser negativo como es ABR. Veamos otro trazado electrocardiográfico. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Miren, está bien bonito y de pronto hace un trazado muy caótico, con una apariencia bastante sugerente, ¿no? Y eso me pasó, incluso un estudio electrocardiográfico Holter que hicimos de un paciente, nos mandan este estudio y el colega lo había interpretado como una taquicardia ventricular. Entonces, no, básicamente es un artefacto de movimiento, ¿no? El paciente hizo un movimiento. Si identificamos, estas son las ondas R que están señaladas por las flechas, siempre se ven las ondas R a la misma distancia. Entonces, básicamente este paciente simplemente generó un movimiento excesivo en el electrodo observador. Acá veamos otra. En este caso, observen las marcas de referencia de velocidad y voltaje. Miren aquí. Se supone que esta marca solamente tendría que medir 1 centímetro o 10 milímetros, pero miren cuánto mide, 20 milímetros. ¿Sí? Entonces, eso significa que por alguna razón se manipuló el electrocardiógrafo y se manipuló el voltaje del registro.
Entonces, en el eje de las ordenadas lo que se obtuvo fue una amplitud excesiva del voltaje del trazado electrocardiográfico. 20 milímetros por cada milivoltio. Todo estaba al doble de voltaje. Pero el trazado electrocardiográfico normal era este. Miren la diferencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo en el trazado el superior yo podría haber utilizado mis índices de hipertrofias y podría haber dicho que el paciente está con una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? En cambio, acá ya se ve la marca de referencia, se la observa, vean aquí, miren la marca de referencia en esta zona ya corregida. Entonces, siempre verificar en el electrocardiograma, cuando van a hacer el registro, que diga en la pantallita que aparece siempre ahí, velocidad 25 milímetros por segundo y voltaje 10 milímetros o 1 centímetro, que es 1 milivoltio. Listo, veamos otro trazado. Aquí. Si quieren hablar, me avisan. En todo caso, yo les voy diciendo. Aquí lo que se observa es que tiene, en derivaciones donde se observa las características de la onda P, normalmente son B2 en el plano frontal y B1 en el plano horizontal. Pero observen aquí, la onda P es negativa en B1 y tiene una RR' en B1, incluso en B2. Esto normalmente pasa porque se hizo un error en la toma de los electrodos de precordio. B1, B2, de cordio derecho, y se pusieron muy altos. Normalmente estos deben ir en el cuarto espacio intercostal para esternal derecho e izquierdo, pero se ponen en el segundo espacio intercostal. Y cuando sucede eso, empieza a aparecer T's negativas y R's con R', lo que puede hacerte pensar en un crecimiento auricular izquierdo y un bloqueo incompleto de rama derecha. Sin embargo, no tiene eso, sino simplemente es un error de toma. Veamos este trazado. Vean, lentísimo está corriendo ese corazón. Pero si nos vamos a la marca de referencia, esta marca, miren lo ancha que es. Normalmente esta marca debe abarcar 5 milímetros. De ancho les estoy diciendo. Y de alto 10 milímetros. De alto está bien, ¿no? Está marcando los 10 milímetros. Pero de ancho está marcando 10. Eso significa que este trazado está corriendo al doble de velocidad. Y anécdota, 3 de la mañana me sacan de mi casa para ver a un paciente así, supuestamente con una bradicardia. Era porque habían visto el trazado y empezaron a hacer el cálculo en el electrocardiograma de la frecuencia cuando deberían de haberle tomado el pulso al paciente en vivo, ¿no? Y catalogaron al paciente como una bradicardia sintomática, incluso le pusieron bloqueo. Cuando vamos, simplemente verificamos y lo que había pasado es que habían manipulado el electrocardiógrafo y habían hecho un registro a doble velocidad. Cuando se le corrige la velocidad, bingo, el trazado está a la mitad de frecuencia. A 25 milímetros por segundo. Listo. Luego viene la estandarización. ¿Qué significa estandarización? Estandarizar, ya habíamos dicho, que corra a tal velocidad y a tal altura. En esas condiciones, ya sabemos que 1 milímetro es 0.04 segundos o 40 milisegundos, 5 milímetros es 0.20 segundos o 200 milisegundos. ¿Sí? Esa es la estandarización. Luego viene el ritmo. Entonces, vamos a ver el ritmo. ¿Qué significa ver el ritmo? Significa definir que el origen del impulso eléctrico en el corazón se está dando en el marcapaso natural del corazón, que es el nodo sinusal. Si el nodo sinusal es el que comanda el impulso eléctrico en el corazón, lo que vamos a tener es un perfecto funcionamiento muy sincrónico del corazón. Sincrónico respecto a las cavidades superiores e inferiores y relajarse para que la aurícula le emita su contracción o su volumen. Y luego tiene que inyectar su contenido. Y así, las cavidades derechas y las izquierdas casi son simétricas respecto a el tiempo, pero siempre las cavidades derechas tienen una pequeña alteración del tiempo respecto a las izquierdas. Eso hace de que la cantidad de sangre que inyecta el corazón, el gasto cardíaco, el índice cardíaco sea óptimo. Cuando el nodo sinusal no es el que comanda, el corazón pierde capacidad de eyección y disminuye su gasto o su índice cardíaco. Entonces, lo que tenemos que ver en el electrocardiograma es que sea el nodo sinusal el que genere el impulso. ¿Cuáles son los criterios entonces para decir que un electrocardiograma esté en ritmo sinusal? Primero, que los complejos QRS estén precedidos en forma constante de una onda P, pero que esta onda P sea simétrica, igual. Esta onda P
y el PR o el tiempo que existe entre la onda P y el complejo QRS sea el mismo, la morfología de la P, y que cada onda P preceda a un QRS. Criterio número 1. Segundo criterio, que la onda P sea positiva en derivaciones de 1, de 2 y ABF, y en el plano horizontal en B4, B5 y B6, y que necesariamente sea negativa en ABR. ¿Mm? Luego, la regularidad de distancia entre los RR, PP, TT, QQ sea la misma. Algunos otros criterios hablan de frecuencia cardíaca entre 50 y 90 en ancianos y entre 60 y 100 en jóvenes. ¿Sí? Si cumple con estos criterios, podemos afirmar de que este paciente o su trazado electrocardiográfico define ritmo sinusal. Listo. Luego de eso tenemos que definir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca? En realidad existen reglas para ritmos regulares y ritmos irregulares. Para ritmos regulares existen 3 métodos. El método de la regla de 3 simple, que es un método deductivo común, es simplemente razonamiento. Y luego vienen los dos métodos, el método del 300 y el método del 1500. Veamos cómo es el cálculo de frecuencia para un ritmo regular mediante la regla de 3 simple. Si yo sé que entre latido y latido siempre hay una constante y es muy regular la distancia entre uno y otro latido, entonces cojo un par de latidos y analizo cuánto tiempo demora entre un latido al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Cuento cuántos cuadraditos hay entre uno y otro, una y otra onda, o uno y otro latido. En este caso puedo agarrar la P, puedo agarrar la R. Y empiezo a contar. Según esto, hay 22. Yo sé que cada milímetro representa 40 milisegundos, o 0.04 segundos. Entonces multiplico 22. Y entonces hago mi regla de 3, mi análisis simple. Si en 0.88 segundos se da un latido, en 60 segundos, ¿cuántos se darán? Entonces multiplico 60 por 1 y lo divido entre 0.88. Y me sale 68. A través de este método, entonces yo calculo que esta frecuencia cardíaca está en 68 latidos por minuto. Recordemos que cada cuadrado pequeño es 0.04 segundos y cada cuadrado mediano es 200 milisegundos o 0.20 segundos a velocidad estándar. Veamos, ¿por qué es importante recordar eso? Para entender la regla de 300 y la regla del 1500. ¿Qué dice la regla del 300? Dice, la frecuencia cardíaca es igual al número de cuadrados medianos, ¿no? Esos de 5 por 5, que exista entre dos complejos QRS. 300 entre el número de cuadrados medianos que existe entre R y R. Listo. ¿Y qué dice la regla del 1500? Dice, la frecuencia cardíaca es igual a 1500 entre el número de cuadrados pequeños que exista entre R y R. ¿Ya? ¿De dónde viene ese 300? Es básicamente que en un minuto hay 300 cuadrados medianos. ¿Y de dónde viene 1500? En un minuto hay 1500 cuadrados pequeños. En el caso de los ritmos irregulares existen 2 reglas. La regla de los 6 segundos y la regla de los 10 segundos. La que más se utiliza es la regla de los 6 segundos y es la que les voy a describir ahora. ¿Qué dice la regla de los 6 segundos? Dice, la frecuencia cardíaca es igual al número de complejos QRS que existen en un rango de 6 segundos en el trazado, multiplicado por 10. Vamos a entenderlo. Vamos primero con la regla del 300, que es la más práctica. Entonces, esta regla dice que la frecuencia cardíaca es igual al número de cuadrados medianos que exista entre R y R. Veamos. Analicemos. Entre uno y otro complejo QRS, ¿cuántos cuadrados hay? Contemos medianos, 5, ¿verdad? Listo. ¿Qué dice la regla del 300? Dice 300 entre el número de cuadrados medianos que hay entre R y R. Perfecto. Entonces, 300 entre 5, 60. Entonces la frecuencia es 60. Sencillo. Pero como no todas las veces los complejos van a coincidir con las líneas gruesas, ¿no? Porque acá coincide con una línea gruesa, acá también.
La mayor parte de veces la lectura de la regla del 300 es aproximada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que este QR se cayó entre 60 y 50, ¿no? O sea, más o menos entre 5 cuadrados y medio, yo digo, si fuese acá tiene 60 y acá tiene 50, entonces sacó la mitad, tiene 45. ¿Cuál es la ventaja de esta regla? Es que es rápida. Y entonces yo ya me tengo que aprender en la cabeza, de memoria, y empezar a contar. Inmediatamente me pongo en el complejo QRS de inicio y empiezo a contar. 300, 150, 100, 75. ¿De dónde viene? 300 entre 1, 300. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. 300 entre 4, 75. 300 entre 5, 70. 50, 43, 37, 33 y 30. Hasta ahí aprendan. Entonces, donde ustedes vean, cogen el primer complejo y donde le encuentren al segundo complejo, ya saben qué frecuencia aproximada el paciente tiene. La desventaja es que no es exacto. Pero yo no necesito tener un cálculo exacto de la frecuencia. Necesito un aproximado, que sea un aproximado por lo menos aceptable, ¿no? Tampoco es que vaya a ser tan variable, ¿no? Y la regla del 1500 es igual, simplemente que en vez de contar cuadrados medianos, yo cuento cuadrados pequeños, ¿no? Acá sería 5, 10, 15, 20, 25. Si divido 1500 entre 25, me sale 60, es lo mismo. Ahora, esto es para ritmos regulares. Para ritmos irregulares, lo que yo voy a hacer es coger un rango del trazado electrocardiográfico de 6 segundos. Y entonces ya sabemos que desde estas líneas nos demarcan la distancia que hay en 25 milímetros o 5 cuadrados medianos. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5 y 6. Y entonces empiezo a contar cuántos complejos QRS hay en ese rango. Veamos. Empecemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué dice la regla de los 6 segundos? Dice, la frecuencia cardíaca es igual al número de complejos QRS que hay en un rango de 6 segundos multiplicado por 10. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 10. Por 10, 100. La frecuencia cardíaca de este trazado es 100 latidos por minuto. ¿Qué dice la regla de los 10 segundos? Cogen un rango de 10 segundos y cuentan los QRS. Y la cantidad de QRS que encuentren lo multiplican ya no por 10, sino por 6. ¿Ya? Es al revés. Cuando es 6 segundos lo multiplica por 10. Cuando es 10 segundos lo multiplica por 6. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? La desventaja, obviamente para ritmos irregulares no es exacto. Mientras más pequeña la muestra, menos exactitud va a tener tu valor. Mientras más grande la muestra, el problema es que los trazados electrocardiográficos normalmente no te dan más de 3 segundos por intervalo. Por eso es que en la configuración de los electrocardiogramas ustedes tienen que poner siempre un dedo largo. Y ese dedo largo tiene que tener como mínimo 6 segundos. De tal manera que les va a poder ayudar a calcular la frecuencia del latido. Una vez que ya sabemos calcular la frecuencia, nos vamos al eje eléctrico del corazón. El eje no es el eje anatómico, o sea, no es que yo encuentre el eje en tanto y ahí está la punta del corazón. Es el eje eléctrico, que casi siempre coincide con el eje anatómico, sí, pero no siempre. Puede haber alteraciones o disociaciones entre lo que es anatomía y electricidad. ¿Me escuchan todavía, doctores? Por favor, confírmenme. Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor. Listo. Ahora, el eje eléctrico del corazón puede ser visto en el plano frontal, en el plano horizontal y en el plano sagital. Pero ya es un poco tedioso. Yo solamente voy a hablar del plano frontal. Estos son los planos. Para eso tenemos que entender que en el eje axial, ya habíamos dicho, tenemos el D1 en 0 grados, el D2 en 60 grados, el ABF en 90 grados, el D3 en 120 grados, el ABR en menos 150 grados y el ABL en menos 30 grados. Si nosotros ponemos como cuadrantes, entre 0 y 90 grados está el cuadrante o el primer cuadrante llamado cuadrante normal. En el segundo, entre menos 90 grados entre más 90 grados y más 180 grados, está el segundo cuadrante o cuadrante llamado derecho. Entre menos 180 grados y menos 90 grados está el cuadrante tercero o tercer cuadrante llamado extremo derecho. Y entre 0 grados y menos 90 grados está el cuarto cuadrante llamado cuadrante izquierdo. ¿Por qué es importante separar entre cuadrantes? Lo que se sabe es que la electricidad del corazón tiene que ver mucho con la masa. Por ejemplo, si tenemos un bebito
que recién sale del vientre materno, y si pudiéramos hacerle un electrocardiograma a un fetito intraútero, sabemos que la circulación predominante o el ventrículo que más trabaja es el lado derecho, porque el pulmón no existe. La resistencia que le ofrece el pulmón al ventrículo derecho es grande, por eso el ventrículo derecho tiene más masa que el ventrículo izquierdo. Entonces, en un recién nacido, el electrocardiograma, el eje del ventrículo izquierdo, normalmente, el eje de los ventrículos normalmente apunta hacia 90 a 120 grados. ¿Ya? En cambio, un anciano de 90 años, conforme va avanzando en los años, el ventrículo izquierdo va luchando contra mayor resistencia de sus vasos. Entonces el eje eléctrico se va mudando hacia el lado izquierdo y se apunta entre 0 y menos 30 grados. Normalmente los rangos que más describen los libros es que lo normal está entre menos 30 grados y más 110 grados. Por encima de menos 30 ya es patológico. Lógico. A pesar de que está dentro del rango normal, pero para el anciano no está bien. O si yo tengo un niño de 3 años y le encuentro un eje en menos 30 grados. Si bien es cierto está dentro del rango, pero para un niño no es un eje normal. Entonces el eje es muy relativo respecto a la condición de edad, por ejemplo. Pero también puede ser condición estructural. Cuando yo tengo un leptosómico, un paciente longilíneo, el tórax es muy horizontal. El corazón está muy vertical, de tal manera que los ejes de las personas delgadas y altas normalmente apuntan a 90 a 80 grados. Pero si yo tengo un brevilín, un picnic, un gordito, en donde su diámetro torácico es muy amplio y su diámetro inferior superior es muy corto, el tórax es muy horizontal. De tal manera, incluso si tiene la barriguita grande, el diafragma es empujado hacia arriba por las vísceras abdominales y hacen de que el corazón se ponga horizontal. Entonces yo tengo un gordito y esos normalmente tienen sus ejes en 0 grados. Entonces, ¿de qué va a depender el eje eléctrico? Pues de varias alteraciones. Por ejemplo, si es un paciente que tiene patológicamente hipertensión arterial, ¿hacia dónde apuntaría el eje? Hacia el lado izquierdo, porque el ventrículo izquierdo, conforme uno es más hipertenso, aumenta su masa. ¿Y qué tal si yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar? El eje eléctrico se va a ir hacia la derecha. ¿Qué tal si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un bloqueo de rama izquierda? O que tengo un bloqueo de rama derecha, el eje mira hacia el lado correspondiente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con tuberculosis? Con un pulmón destruido. El eje se va a ir hacia el lado derecho, porque le va a ofrecer aumento de resistencia al flujo de sangre al ventrículo derecho aumenta su masa. ¿Ya? Entonces, el eje eléctrico del corazón ya nos puede hacer pensar en alguna patología. Nos ayuda a discriminar el diagnóstico de un paciente. Ejemplo, llego a la emergencia, llega un paciente, ingurgitación yugular positiva, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular positivo. Y entonces le hago el electrocardiograma y encuentro un eje súper derecho. Inmediatamente, claro, discriminando pues que sea una estenosis mitral, que es la patología que podría generar un eje derecho, inmediatamente agarro y le digo, hazle una radiografía porque este paciente probablemente sea para el inmuno. ¿Ah? Solamente con el eje eléctrico ya puedo yo más o menos decidir el cuadro clínico de un paciente. Listo. Entonces, vamos a hacer cómo se calcula el eje. Hay 3 métodos de cálculo de eje eléctrico. El primero es la R más alta, o la S más alta. El segundo es la isoeléctrica, y el tercero es suma de vectores. ¿Ya? El que vamos a hacer ahora es suma de vectores, pero también vamos a practicar con el eje eléctrico y el otro. Doctor coordinador, ¿me dice cuánto tiempo tengo? Porque me falta bastante. ¿Cuánto tiempo tengo? Continúe nomás, doctor. Continúa, Le doy doctor, no nomás. hay límite. Listo. Entonces, vamos. En cuanto al cálculo del eje eléctrico en el plano frontal, vamos a ver. Cogemos 2 derivaciones. Esta es suma de vectores, ¿ya? De los 3 métodos vamos a hacer el de suma de vectores. Y en los ejemplos vamos a hacer la de la R más alta y de la isoeléctrica. En el de suma de vectores, vamos a coger 2 derivaciones, cualquiera, pero por comodidad, porque mentalmente podemos hacer un cálculo mucho más rápido, normalmente se toma D1 porque apunta a 0 grados,
y ABF porque apunta a 90 grados, facilito. Entonces, cuando D1 es positivo, es decir, esto de acá, cuando D1 apunta para acá, el eje va a estar en el cuadrante 4 o en el cuadrante 1, definitivamente. Pero si D1 es negativo, apunta a más menos 180 grados, los cuadrantes que van el eje va a poder estar en el cuadrante 2 o 3. ¿Ya? Pero si el D1 es isoeléctrico, o sea que está acá en el centro, va a depender si es que la ABF es positivo o negativo. Vámonos al primer caso. Cuando D1 es positivo, puede pasar que ABF sea positivo. Si D1 es positivo y ABF es positivo, el vector cae en el cuadrante normal o primer cuadrante. ¿Ya? Si D1 es positivo y ABF es negativo, entonces el cuadrante el cual va a caer el vector es el cuarto cuadrante, cuadrante izquierdo. ¿Ya? Ahora, si D1 es negativo, se puede dar que D1 sea negativo, ABF puede ser positivo, en cuyo caso el cuadrante va a caer, el electrodo, el vector va a caer, o el eje, en el segundo cuadrante. Si D1 es negativo y ABF es negativo, va a caer en el tercer cuadrante, en el extremo derecho. Si D1 es isoeléctrico, vamos a ver si ABF es positivo, el eje está en 90 grados. Si es negativo, menos 90. Ya, nos hemos confundido, ¿verdad? Entonces vamos a este resumen. Acá está. Para que el eje eléctrico caiga en el cuadrante normal, porque esto es casi normal, ambos tienen que ser positivos, D1 y ABF. Obviamente, ¿no? Positivo, positivo, acá está el vector resultante. Si cae en el cuarto cuadrante o cuadrante izquierdo, tiene que ser que sea positivo D1 y negativo ABF. Si va a caer en el segundo cuadrante o cuadrante derecho, D1 negativo y ABF positivo. Y si cae en el extremo derecho o cuadrante tercero, ambos tienen que ser negativos. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos saber rápidamente. Practiquemos entonces. En este trazado, este es D1, este es D1. Acá. Este es D1 y este es ABF. Entonces analicemos. Miren aquí. ¿Ven el marcador, no, doctores? ¿Ven el mouse? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Plomito, listo. Miren, entonces, utilicemos la suma de vectores. Cogemos D1 y cogemos ABF porque son perpendiculares. Este va para 0 grados y este va para 90. D1 es positivo, ¿sí? Y ABF es negativo. ¿En qué cuadrante está cayendo el resultante? D1 positivo y ABF negativo. ¿En qué cuadrante está cayendo? En el cuadrante izquierdo, ¿verdad? Ya, entonces ya sabemos. Pero si queremos ser más exactos, empezamos a hacer suma de números enteros. Todo lo que va para arriba, le restamos a lo que va para abajo. Como no va mucho para abajo, acá tenemos 5, 6, 7. Y acá tenemos 5, 6, 7. Prácticamente igual. Significa que si yo hago una suma de vectores, y estos vectores son iguales, la resultante va a estar a 45 grados. ¿Sí? Entonces el resultante va a estar a menos 45 grados. Vamos a ver. Vamos a dar menos 45 grados. Ahora, veamos por otro método, ¿ya? Veamos por el método isoeléctrico. ¿Cuándo se utiliza este método? Cuando dentro de las derivaciones encontremos una que sea igual de positiva e igual de negativa. Cuando tengan componentes positivos iguales a los negativos. De todas estas derivaciones, digamos, ¿cuál más o menos parece isoeléctrica? ABR, ¿verdad? No es isoeléctrica, se nota claramente que es mucho más negativa que positiva. Pero pongamos que sea isoeléctrica. ¿Qué dice la regla del cálculo del método por isoeléctrica? Dice, en el trazado de derivaciones frontales, ustedes ubican la derivación isoeléctrica y a esa derivación le sacan la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular
de ABR. ¿Cuál es la perpendicular de ABR? Acá está. D3, ¿verdad? La perpendicular de ABR es D3, ¿sí? Porque la perpendicular de D1 es ABF, la perpendicular de D2 es ABL, la perpendicular de ABR es D3. Entonces nos vamos a D3. ¿Dónde está D3? Acá está. D3 es positivo o negativo. Negativo. Para acá, D3 es positivo. Entonces, para acá, negativo. Entonces, el vector de la isoeléctrica es acá. ¿Sí? Más o menos se parece al cálculo del ritmo, al del suma de vectores. Ahora veamos el otro método, que es el método de la R más alta. Busquemos en el trazado eléctrico cuál es la R o la S más alta. Veamos. ¿Es D1? Puede ser. ¿D2? No, D1 es más grande que D2. ¿D3? Ah, esta es la más alta. Esta es chiquita. Esta es la R más alta. ¿Listo? Entonces, la S o la R más alta está entre ABL y D3 negativo. ¿Sí? Entonces, como es D3 negativo, nos vamos al negativo de D3. ¿Cuál es el negativo de D3? Para acá. Listo. ¿Y cuál es ABL? Esta. Entonces, el eje resultante está en esta zona. Por los tres métodos coincide el eje que hemos encontrado. Vámonos a la siguiente. En este ejemplo, este lo hago yo y después si alguno de ustedes se anima, me ayuda. Veamos. Utilicemos el método de suma de vectores. D1 y ABF. Ya. D1, positivo o negativo. Positivo, doctor. ¿No? Listo. ABF, positivo o negativo. Negativo, doctor. Un poquitito negativo. Listo. ¿Cuántos vamos a sumar? Entonces, ¿en qué cuadrante caería? D1 positivo y ABF un poquito negativo. ¿En qué cuadrante va a caer? En el tercer cuadrante, doctor. En el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante izquierdo. Listo. Entonces, sumemos. ¿Cuántos hay para arriba? 5, 10, 11. ¿Ya? 11 positivo. Entonces, 11 positivo, pónganse que sea hasta acá. 11. Acá, ¿cuántos positivos hay? 1. ¿Cuántos negativos? 2. ¿Cuál es la resultante? Menos 1. Vámonos a ABF. ABF, ¿para qué es positivo? ¿No? Para acá negativo. Entonces es un puntito para acá. Cojo una línea acá y una línea acá y paso una línea acá. Entonces mi resultante va a estar en más o menos en menos 10 grados. Más o menos, menos 5 grados si quieren ya. ¿Ya? ¿Quién quiere hacer el cálculo por la isoeléctrica? ¿Se animan? Ya, yo les explico esta más y a la siguiente ustedes la hacen. Miren, en cuanto al cálculo de la isoeléctrica, vamos a buscar una derivación que sea igual para arriba e igual para abajo. Esta, no, positiva. Esta, no, positiva. Esta, positiva. Negativa. Esta también negativa. Positiva. Ajá. ABF. Se aproxima a la isoeléctrica, ¿sí? Entonces, nos vamos a la perpendicular de ABF. ¿Cuál es la perpendicular de ABF? D1. D1, perfecto. Vámonos a D1 entonces. D1 es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces el eje está en 0 grados. Bien cerquita. Como no es absolutamente, hay un componente negativo, entonces justo cae en menos 5 grados. Ahora vámonos al tercer método. El tercer método es el de la R más alta. ¿Cuál es la R o cuáles son las dos R's más altas? O las dos S más altas. Obviamente, esta es la R más alta, ¿verdad? D1. Y esta, ¿cuál es esta? ABL. ABL. ¿Sí? Entonces vámonos. ABL y D1. En el medio de esas dos está el eje, justo donde cae el eje. ¿Entendemos? ¿Quién se anima a hacer una lectura? ¿Alguien se anima? La próxima, para yo ponerle la próxima. Vamos, anímense. No está difícil.
¿Nadie? Delegado, caballeros, tú vas a pagar pato. ¿Vamos? ¿Me escuchan, doctores? ¿O ya se cortó Sí se otra vez? escucha, sí se escucha, doctor. Sí, doctor, se la escucha. Ya, ¿quién se anima, pues? Vamos. Nada. Ya, yo les voy a hacer esta más y ya la otra se la hacen. Veamos este nuevo electrocardiograma. Entonces acá tenemos, dense cuenta que solamente estamos agarrando las derivaciones del plano frontal, ¿ah? No estamos agarrando de recorte. Ahí se puede hacer un cálculo de eje en el plano horizontal también, no hay problema. Ya, veamos aquí. Miren. Vamos a utilizar suma de vectores. D1 y ADF. Ambos son positivos. Por lo tanto, el vector resultante va a caer en el primer cuadrante. Vamos a sumar. ¿Cuánto mide este? 2, 5, son 7, más 1, 8. 8 positivo, no tiene negativo, 8. ¿Este cuánto tiene para abajo? 2. ¿Cuánto tiene para arriba? 2 más 5, 7. Entonces, 7 menos 2 es más 5. Este era más 7. Por lo tanto, D1 es más 7. Póngase acá, hasta acá sea 7. Por lo tanto, 5 sería acá. Entonces, hacemos una raya acá, otra raya acá, y sacamos la resultante acá. Vamos a ver. Ahí está la resultante. ¿Ven? Si utilizamos la regla de la isoeléctrica, acá no hay isoeléctrica. Pero ya, pongamos que la F y D3 sean isoeléctricas. ¿Ya? Vamos a poner a D3 isoeléctrica. Entonces, D3, ¿cuál es la perpendicular a D3? ABR, doctor. ABR. Vámonos a ABR. ABR, ¿es positiva o negativa? Negativa, doctor. Para acá es positiva, entonces para acá negativa. Justo coincide con el vector. Vámonos al otro método, la R o la S más alta. Acá claramente se nota que las R más altas son D1 y D2. ¿Sí? Son las R más altas. Porque las S son bien chatas. Entonces el eje está entre estas dos. ¿Dónde está D1? Acá. ¿Dónde está D2? Acá. En el medio. Justo ahí. Entonces sí, ¿no? Los tres métodos coinciden. Cuando el electro está bien hecho y bien tomado, los métodos coinciden. ¿Ya acá se animan? Para ya terminar con eje. Porque ya creo que son expertos en eje, ¿no? ¿Se animan? Ya, doctor. A ver, vamos. Suma de vectores. ¿En qué cuadrante va a caer? D1 y ABF, los dos son positivos, doctor. Van en el Cuadrante inferior. primer derecho. cuadrante. Primer cuadrante. Sí, Perfecto. primer cuadrante. Ahora dame una suma más exacta. ¿A cuántos grados está cayendo el eje? ¿Cuánto mide 1? 5, doctor. 5, 5. Más 6. 6, 7. 6. Ya, 7, ponte doctor. 6 ya. Ya, 6 pongamos. Ya, ABF, 11. 11 menos 1 que está bajando, ya 10. 11, 10. 10. Entonces, si lo ponemos acá, ABF, 10, ya, completito hasta acá. D1, 6, hasta acá. Entonces, jalo una línea para acá, jalo una de acá y le hago una perpendicular. ¿Cuántos grados más o menos va a caer? 60. Este 0 grados es 60, Más ¿no es 60, cierto? doctor, sí. Perfecto. Ahora hagamos la isoeléctrica. ¿Quién quiere hacer la isoeléctrica? Vamos a ver si sale 60. A ver. Ahí está, ¿ves? Justo. Ya, ¿quién quiere hacer la isoeléctrica? Vamos, anímense, el método de la isoeléctrica. Doctor, la isoeléctrica es la ABL. Perfecto, la isoeléctrica es ABL. ABL. Perfecto, muy La bien. perpendicular es la de 2. La perpendicular a ABL es D2. D2. Nos vamos a D2. ¿Positivo o negativo? Positivo, doctor. Entonces el vector, el eje cae en D2. ¿Estamos? Sí, Ya, doctor. ¿quién se anima a la R más alta? R más alta es D2, doctor. D2 y D3 Es están entre los dos. D2 y No, puede ser también ABF. ABF, pero también está D3. Estas dos son igualitas. Cuando sucede esto, entonces está pues en la mitad, ¿no?
Porque miren, entre D3, ABF, la más grande es D2, ¿no? Esta es la que predomina, ¿no? Más o menos. Entonces, esta es la más grande. Cuando hay empate, estas se eliminan. Solo queda esta. Entonces, esta es la que predomina. Listo, creo que ya son expertos en eje. Vámonos ahora. Esta es otra, si quieren, ¿eh? Pero ya se las voy a dejar para que la vean. Y entonces es muy sencillo, ¿no? Acá, en este caso, ¿cuál sería? Para que sea en ABF, tendría que haber una... Ya ustedes lo van a definir, ¿ya? Se los dejo ahí para que lo tengan. Listo. Pero hay también otro eje en el plano horizontal. En el caso del plano horizontal, podemos hacer cálculos del eje B1 y B6. Y se hace lo mismo. Se mide B1 y B6 y se ve en qué eje va a caer. Pero ese es otro tema, no quiero complicarlos. Listo. Vámonos a ondas, intervalos y segmentos. Una vez que ya hemos medido si es ritmo sinusal o no, hemos calculado la frecuencia y hemos visto el eje, nos vamos a ir a medir ondas, intervalos y segmentos. ¿Qué ondas conocemos? La onda P, Q, R, S, T y U. ¿Qué intervalos conocemos? Intervalo PR, intervalo QT y el intervalo ST. Y el QRS, ¿ya? O complejo QRS también se le dice. ¿Y qué segmentos conocemos? El segmento PR, que es desde el fin de la P hasta el inicio del complejo QRS, el segmento PR, ¿no? El segmento ST, que es desde el fin de la onda del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Y hay otro que no se ha puesto ahí, que es el segmento TP, que corresponde al fin de la T y al inicio de la P del latido siguiente. En cuanto a los segmentos, lo que hay que ver es que supra o infradesnivel. En cuanto a las ondas, hay que ver morfología, amplitud, duración. Y en cuanto a los intervalos, que son la suma de un segmento más una onda o dos ondas, o tres, abarcan mayores tiempos, despolarización y repolarización. Vamos uno por uno. Para que vean que los que hemos revisado son poquísimos. Miren los que hay, digamos, intervalos y segmentos. Miren, hay el intervalo PJ, el PZ, hay el intervalo QOT, el QAT, hay el intervalo JT. O sea, dense cuenta que hay un montón de medidas más que se pueden hacer, pero ya eso es complicado. Pero para que sepan que existe. Listo. Ahora vamos a ver qué cosa vamos a ver en la onda P. Empecemos por la onda P. La onda P se evalúa polaridad, voltaje o amplitud, duración y morfología o aspecto. En cuanto a polaridad, normalmente la onda P, cuando es positiva, obviamente tiene un componente positivo puro. Negativa, puede ser negativa positiva, o sea, bifásica, positiva negativa, en cuyo caso se llama plus minus, o negativa positiva, en cuyo caso se llama minus plus. Podemos encontrar todas esas morfologías. ¿En dónde se mira la onda P? Habíamos dicho que la onda P está representada, o es la inscripción que genera el trazado electrocardiográfico cuando se produce la despolarización auricular. En un corazón normal, la onda P está representada por el vector P, y el vector P ya habíamos dicho que viene de atrás hacia adelante, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, y coincide más o menos en la derivación D2. Por eso es que cuando utilizamos la derivación D2, es donde vamos a encontrar la mejor morfología de esta onda. Entonces, en el plano frontal, ya que el vector P coincide con la derivación D2, en el plano frontal se ubica siempre, se busca las características de la onda P en D2. ¿Y en dónde se busca características de onda P? En el plano horizontal. Por el mismo principio podríamos pensar de que se tiene que ver en donde coincida en dirección. Sería B5 más o menos, B4, B5. El problema es que si dibujamos el corazón está acá. Acá están las aurículas y acá están los ventrículos. Entonces un electrodo B5 está muy lejos de las aurículas. En cambio un vector B1 está bien cerquita de las aurículas. Entonces, por cercanía, en el plano horizontal, para ver morfología de la onda T, se ve en B1. Pero dense cuenta que la morfología de la P en B1 es bifásica. ¿Por qué? Porque el vector
primero se acerca al vector B1 y luego se aleja. Por eso es que hay un componente positivo y uno negativo, pero es isobifásico. Entonces, en cuanto a eso ya sabemos. En el plano frontal, D2, en el plano horizontal, B1. La otra característica que hay que evaluar es el voltaje o la amplitud. En cuanto a voltaje y amplitud, antes de eso, ¿están los internos de medicina del regional? ¿Alguno está atento? ¿Doctores internos de medicina del hospital regional? ¿O era exclusivo, doctora, para solo estudiantes de previo internado? ¿O era libre? Doctor, era para cualquier estudiante de medicina, ya sea interno, primer ciclo, tercer ciclo. Perfecto. Entonces no hay ni un interno. No, no hay, doctor. Ya, está muy bien. En cuanto al voltaje o amplitud, ya hemos visto que en cuanto a la polaridad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el voltaje o amplitud. En cuanto al voltaje o amplitud, normalmente, pongámonos números fríos. 2.5 milímetros para arriba, no puede ser más de eso. ¿Ya? Eso en D2. O sea, en la derivación D2, la onda P no puede ser más de 2.5 milímetros para arriba. O para abajo. ¿Ya? En B1 no puede ser más de 1 milímetro, 1.5 milímetros para arriba, ni 1.5 milímetros para abajo. ¿Ya? Entonces, acá, como es isoeléctrico, sube y baja. En cuanto a amplitud, no puede ser más de eso. Si es más de eso, hablamos de una P de morfología de tipo pulmonar. ¿Por qué? Vean aquí. También tiene que ver un poco el grupo etario, ¿no? En cuanto a la duración. En cuanto a la duración, así como es 2.5 milímetros de alto, no puede ser más de 2.5 milímetros de largo. ¿Ya? Entonces, para acordarnos, no puede ser más de 2.5 milímetros de alto y no puede ser más de 2.5 milímetros de largo, o en tiempo. En este caso, 0.10 segundos o 100 milisegundos. Pero esto va cambiando con la edad, ¿no? A más años, un poquito más ancho. Listo. En cuanto a la morfología, miren, en cuanto a la morfología, ya les he dicho, depende de qué derivación estén utilizando. Si utilizamos la derivación de 2, normalmente la morfología es una cúpula simétrica. ¿Ya? Una cúpula simétrica. Pero puede tener una muesca o ser bimodal, con un componente positivo inicial que correspondería a la despolarización de la aurícula derecha. ¿Ya? Y un componente secundario que vendría a corresponder a la aurícula izquierda. Como la aurícula izquierda tiene un poco más de masa que la aurícula derecha, por eso la segunda joroba, de esta joroba de camello, siempre es más grande que la primera joroba. O sea, que yo puedo encontrar un trazado así, o como puedo encontrar uno así, pero que la distancia que existe entre joroba y joroba no sea más de 0.30, perdón, o de 30 milisegundos, 0.03, casi un cuadradito. Si es más de un cuadradito, para entenderlo, es patológico, en cuyo caso hablamos de una P de morfología mitral, es decir, crecimiento de aurícula izquierda. ¿Ya? Como estamos viendo normales, esos son los datos normales. En cuanto a D1, la morfología habla de un componente positivo y uno negativo. Isobifásico se llama. Fase positiva igual a la fase negativa. Si la fase positiva es mayor, hablamos de crecimiento de aurícula derecha. Si la fase negativa es mayor, hablamos de crecimiento de aurícula izquierda. Vámonos al complejo QRS. Del complejo QRS son un conjunto de deflexiones que representan la despolarización de los ventrículos. Cuando el voltaje de esta onda es amplio o grande, la inscripción es con mayúsculas. Y cuando es pequeño, se inscribe con minúsculas. Por ejemplo. Pero para eso vamos a denominar que tienes una onda Q, una R y una S. La onda Q está definida como la primera deflexión negativa de la despolarización ventricular, seguida de una deflexión positiva R o minúscula o R mayúscula. Si no hay R, se le denomina QS. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un Q, luego la R, luego la S. Pero como acá no hay R, se llama QS.
La onda R está definida como la primera deflexión positiva del complejo QRS, precedida o no de una Q y sucedida por una R, por una S, perdón, y sucedida por una S. En cuanto a la onda S, está denominada así como la primera deflexión negativa del complejo QRS posterior a la R, ¿ya? Posterior a la R. Entonces ahora vamos a ver cómo se les denomina a estas deflexiones. Entonces, veamos. ¿Cómo le llamaríamos a esta? Yo les voy a decir y ustedes después me ayudan. Esta es una R pequeña, no tiene Q, de frente va la R, que es una primera deflexión positiva. Entonces yo le pondría una R minúscula. Luego viene una S bien grande. Entonces este complejo se llama R minúscula S mayúscula. Veamos. R minúscula S mayúscula. ¿Cómo se llama este complejo? Minúsculas. Listo. ¿Cómo se llama este complejo? Este complejo es una R grande y una S pequeña. Este es un complejo R mayúscula S minúscula. Listo. Este de acá, ¿cómo se llama? Este es un complejo R pura, mayúscula. Listo. Este es un complejo R pura, pero minúscula. El siguiente vendría a ser un Q minúscula R mayúscula. El siguiente, este vendría a ser un R con muesca, ¿ah? R con muesca final, nada más, porque no tiene ni Q, no tiene ni R. Entonces ese es un complejo R con muesca inicial. Este es un R con muesca similar, o en todo caso, muesca medial, por decirlo así. Y este es un R con muesca proximal, o final, perdón, muesca final. Entonces, veamos. En el siguiente, un R minúscula, S minúscula, R mayúscula. ¿Este cómo se llamaría? Este es un R mayúscula, S mayúscula y una R prima minúscula. ¿Cuándo se dice prima y cuándo se dice muesca? Se dice prima cuando la deflexión en la muesca pasa a la línea media, la línea de base, perdón. En este caso es una muesca, pero esta muesca pasa a la línea de base. Entonces esta se llama RS, R prima. Esta siguiente es una QRS, Q minúscula, R mayúscula, S minúscula. La siguiente vendría a ser una R mayúscula, S mayúscula, R prima mayúscula. La siguiente sería una R minúscula, S minúscula, R prima minúscula y una S prima minúscula. La siguiente, ya esto no existe, pero bueno, para que más o menos practiquemos. Todas minúsculas, sería una RS, R prima, S prima, R segunda. La siguiente sería una R minúscula, S mayúscula, R prima minúscula. Y esta de acá es una QS, no tiene R, QS. Y esta es una mayúscula y esta es una QS minúscula. Listo. Ya acá practican, ya se las dejo para que ustedes vean. Ya se les estoy dando la respuesta. Pero ya usted lo revisa. Listo. Ahora, ¿qué cosa analizamos cuando vemos un complejo QRS? Primero, la orientación del vector medio del QRS. Ya eso hemos visto. Luego, la duración del intervalo QRS. El voltaje o amplitud del QRS. La morfología, la localización de la zona de transición. La deflexión intrínseca y el análisis de ondas del complejo QRS. Entonces, en cuanto al eje ya hemos visto, ¿no? En el plano frontal ya sabemos hacia dónde esté el eje y en el plano horizontal. En cuanto a la progresión de la R, miren, el vector R en el plano horizontal, cuando uno evalúa el plano horizontal, el corazón está tumbado hacia la izquierda y la punta del corazón normalmente apunta hacia B4, es decir, al punto donde se encuentra la mamila, casi la mamila, ¿no? Línea medio clavicular, quinto espacio intercostal. Un corazón normal apunta siempre ahí, porque la masa del corazón está chocando justo a la pared de esa zona.
Por lo tanto, la detección de la R es la más alta en B4. En cambio, en B1 es pequeña. En B2 va subiendo un poquito. En B3 sube más. En B4 llega a la cúspide. En B5 empieza a bajar y en B6 se aleja. Esta configuración o progresión se llama progresión normal de la R. Cuando el ventrículo izquierdo hipertrofia, el vector de despolarización R se muda hacia B6. Y ustedes van a encontrar R bien altas en B5, B6. Y S casi amputadas en B1, B2. Y al contrario, cuando el ventrículo derecho está hipertrófico, el vector se va mudando hacia acá. Y van a encontrar una R bien alta en B1 que la pasa a la S en B1, B2 y unas R's bien chiquitas en B5, B6. Entonces, solamente con esa progresión de R ya podemos verificar de que hay una alteración de la estructura del ventrículo derecho o izquierdo. Y también podemos ver infartos. Por ejemplo, si yo veo que no hay progresión adecuada de la R, de B1, B2 a B3, podría pensar que ha habido un infarto en esa zona. Listo. ¿Qué factores influyen en la duración del QRS, no? El QRS normalmente debe de medir entre 0.06 segundos, o hablamos de un cuadradito y medio, hasta 0.12 segundos en el grado extremo, idealmente 0.10, o sea, 2 cuadrados y medio. ¿De dónde a dónde se mide el QRS? Del inicio de la deflexión de la Q al fin de la onda S. Este punto se llama, o se conoce como punto J auricular, y el punto J ventricular. Y esto varía con la edad, como verán aquí, pero también con el género, con la frecuencia cardíaca y con la raza negra, en donde los QRS son más delgaditos. A mayor frecuencia, QRS más angosto. Entonces, ¿de dónde a dónde se mide? Acá está. Del inicio de la deflexión de la Q, llamado punto J, al fin de la S, llamado punto J auricular, punto J ventricular. Cuando el QRS es discordante, como es el caso de los bloqueos de rama, normalmente se mide desde el inicio de la R hasta la deflexión negativa que da inicio a la T discordante. Y acá también, ¿no? Es más o menos cómo se va a medir el ancho de la... Acá, obviamente, si medimos de acá a acá, vamos a contar 1, 2, 3 cuadrados y medio, 0.14 segundos. Esto habla de un QRS ancho. En cambio, acá tenemos 1, 2 cuadrados y medio, 0.10, un QRS normal. ¿Sí? Entonces, así es como se mide el QRS. En cuanto a la amplitud, entendamos de que todo lo que está para arriba, el punto más alto de la onda más alta se llama ápice, y el punto más bajo de la onda más baja se llama nadir. La amplitud se mide del ápice al nadir. Y normalmente, en el plano el tamaño de las derivaciones de 1, de 2, de 3 ABR, y L y ABF es menos de 5 milímetros, de ápice a nadir, de ápice a nadir. O la suma de 3 derivaciones al azar, menos de 15 milímetros. Y en el plano horizontal, 8, algunos dicen 10, menos de 10 milímetros, una sola, o la suma de 3 en forma al azar, menos de 30 milímetros. Hablamos de QRS de bajo voltaje. ¿En qué situaciones se dan los QRS de bajo voltaje o de alto voltaje? Depende mucho de la cercanía del electrodo con el corazón. Entonces, si yo tengo una persona obesa, voy a encontrar entre el electrodo y el corazón tejido celular subcutáneo, piel, voy a encontrar un poco de músculo, voy a encontrar las costillas, voy a encontrar los músculos interventriculares, voy a encontrar grasa alrededor del mediastino, el pericardio, y recién voy a encontrar el corazón. Por lo tanto, a mayor distancia entre el electrodo y el corazón, más pequeños los voltajes. Pero también si tengo la impedancia alta, si la impedancia es la resistencia que ofrecen los tejidos al paso de la corriente. ¿Qué genera mayor impedancia? Los líquidos. Entonces, cuando yo tengo líquido alrededor del corazón, voy a encontrar QRS de bajo voltaje. Y eso es una característica de los taponamientos o los derrames pericárdicos. En cambio, y también la piel, cuando la piel es muy gruesa, por ejemplo en las esclerodermias, el pasaje de las ondas eléctricas hacia el corazón es mucho menor y el corazón de bajo voltaje. También en los pulmones enfisematosos, ¿no? Cuando hay un pulmón enfisematoso, el aire tampoco es un buen conductor, y también vamos a encontrar eso. Entonces, vean que hay un montón de condiciones en las cuales puede aumentar la masa o disminuir, y de tal manera que se van a encontrar con amplitudes de complejos bastante altos o bajos.
En cuanto a la onda T es básicamente de la despolarización, la repolarización, es la recuperación del tejido, corresponde en el potencial de acción a la fase 2-3. Y esta va a depender también de la masa del tejido y la irrigación que tenga el tejido. Normalmente la onda T es asimétrica, tiene un componente ascendente, perdón, vamos a retroceder. Y podemos analizar en la onda T el eje, el voltaje, la amplitud, duración de la T y el aspecto de la forma. En cuanto al eje, se puede calcular, normalmente coincide con la R. En cuanto al voltaje o amplitud, normalmente no debe de pasar de 2/3 de la onda R. Es un poco alta en derivaciones de precordio derecho, hablamos de B1, B2, pero tampoco debe ser muy alta y debe de mantener siempre una morfología adecuada. Normalmente la onda T es positiva donde la onda P es positiva y negativa donde la onda P es negativa, ¿ya? Entonces ya sabemos dónde la onda P es positiva, en D1, ABF y D2, y en el plano horizontal en B4, B5, D6. Entonces, en esas derivaciones siempre la onda T también es positiva. ¿Y dónde es negativa? En ABR, la onda T también es negativa. En B5, en B1, B2 también. En esas derivaciones, y en AB, en D3 y en ABL también puede ser negativa, ¿ya? No significando algo patológico. En cambio, en cuanto a las características del voltaje o la amplitud, más de 10 milímetros en el plano horizontal y en el plano frontal más de 5 a 6 milímetros, ya hablamos de test de amplitud alta. En el caso de que sea negativo y parezca agras de gaviota, eso es lo que caracteriza a la isquemia de tipo subepicárdico, ¿no? Ya es en un estado previo a la lesión y luego ya al infarto o a la necrosis miocárdica, ¿no? En cuanto a la duración, normalmente no dura más de 250 milisegundos, solo como ondas. Es más o menos 5 veces más que lo que dura la despolarización ventricular. En cuanto al aspecto forma, tiene una rama ascendente horizontalizada y una rama descendente verticalizada. Cuando pierde esta asimetría que es natural, se puede pensar en una isquemia o un estado previo al infarto. En cuanto a la onda U es una onda que normalmente siempre está detrás de la onda T, muy pegada a la onda T, mide más o menos entre el 5 al 25% de la misma, y puede ser debida a la despolarización tardía de los músculos papilares, normalmente lo que se describe. Se hace más evidente cuando la frecuencia cardíaca es baja, y puede ser patológica en estados de alteraciones electrolíticas, ¿no? Listo, creo que con eso hemos terminado. No, vamos a intervalo PR. El intervalo PR normalmente va entre 0,12 o 120 milisegundos hasta 0,20 o 200 milisegundos. Pero en niños puede llegar hasta 100 milisegundos o 0,10. Estamos hablando de 2 cuadraditos y medio. Y en ancianos puede llegar hasta 210 milisegundos o 0,21 de segundo. Por encima de eso hablamos de bloqueos de primer grado, ¿no? Por encima de eso. Y tiene que ver algunas veces en forma patológica, fisiológica por vagotonías, y patológicas, eso es en atletas, ¿no? Y patológicas en pacientes con insuficiencia coronaria, fiebre reumática, intoxicación por digitales, CIAs, y algunas anomalías como el Holt-Oram, que es una anomalía, una cardiomielia, ¿no? O en la anomalía de Epstein, un 20% de los casos de transposición corregida de grandes arterias. Sí. Listo. En cuanto al nivel del PR, normalmente el PR, estamos hablando es isoeléctrico. ¿Qué define la isoelectricidad? La coincidencia entre el segmento PR, el segmento ST y el TP. Cuando el segmento PR infradesnivela, es un cambio precoz de pericarditis. Normalmente está isoeléctrico. Llamado también cambios electrocardiográficos de la lesión miocárdica, que es un estado posterior en tiempo a la isquemia. La isquemia es onda T, la lesión es ST. Y lo que se observa es supra o infradesniveles. Cuando supradesnivela o infradesnivela, se puede ver patológico. En el caso del intervalo QT, ya para terminar, normalmente el QT abarca todo el tiempo despolarización y repolarización ventricular. Y es dependiente de frecuencia, ¿no? Inversamente proporcional. A mayor frecuencia, menor QT, y a menor frecuencia, mayor QT. Para eso, cuando la frecuencia es 60,
es tal cual. Pero cuando la frecuencia es muy alta o muy baja, se tiene que hacer una corrección en fórmula y para eso utilizamos la fórmula de Basset, que dice que el QT corregido es igual al QT medido sobre la raíz de R, la distancia entre R y M. Listo, doctores. Creo que ya hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy presto para responderla. ¿Doctores están ahí? Sí, doctor, aquí estamos. Listo. Si tienen alguna pregunta, y si no, creo que han entendido todo, lo cual sería imposible porque es muy amplio el tema. Realmente les estoy dando los datos, lo que tienen que conocer por lo menos para que les genere la curiosidad de seguir leyendo y mejorar en cuanto al dominio de electrocardiografía. Pero electrocardiografía se aprende leyendo, viendo electrocardiogramas, practicando, 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 practicando. Y algo que es importante y que quiero que quede bien claro, miren, todos los protocolos y consensos internacionales para el manejo de dolor torácico empiezan por el estudio electrocardiográfico. Cuando trabajen en emergencia, cuando tengan, sea cual sea la especialidad que tengan, doctores, siempre van a poder tener oportunidad o se van a desgraciadamente cruzar con un paciente con dolor torácico. Y lo mínimo que tienen que tener a la mano es un electrocardiograma. También los protocolos de arritmias, obviamente, ¿no? Empiezan por electrocardiografía. O sea, los usos del electrocardiograma es impresionante, ¿no? Impresionante. Falla cardíaca, de lejos, es muy útil. Trastornos hidroelectrolíticos, pericarditis, miocardiopatías. Para todo, el electrocardiograma es muy importante. Por eso creo que esta clase les va a servir de mucho. Si la han grabado, revísenla siempre y corroboren los datos con